En este vídeo vamos a resolver un par de ejemplos sobre el uso de estructuras o registros. Trabajaremos tanto con estructuras simples, es decir, aquellas que están compuestas por otros tipos primitivos, como estructuras compuestas, es decir, estructuras que tienen como parte de su información datos de otra estructura. Comenzamos con este primer ejemplo que nos pide que creemos un programa que defina una estructura para almacenar datos de un alumno que pueda ser de un centro educativo. Por ejemplo, vamos a almacenar el código del alumno, que podemos considerar una cadena de texto, el nombre completo y el año de nacimiento, que será un entero. Le pediremos al usuario que rellene la información de un alumno y después mostraremos por pantalla los datos que se han almacenado. Como primer paso tenemos que definir la estructura con los campos que vamos a almacenar. Esa estructura tiene que definirse fuera del programa principal, del main, pero dentro de la clase que lo contiene en este caso. Los campos de la estructura, como podemos ver ahí, son un string con el código del alumno, otro string con el nombre y un entero con el año de nacimiento. En el programa principal definiremos una variable del tipo de la estructura, de tipo alumno, que hemos llamado nuevo alumno, y pediremos al usuario que rellene uno a uno los campos de esa variable. El código, nuevoalumno.código, el nombre, que está en nuevoalumno.nombre, y el año de nacimiento, que está en nuevoalumno.nacimiento. El siguiente paso, una vez tenemos la información ya rellena, es mostrar por pantalla qué es lo que se ha guardado realmente, para comprobar que todo está correcto. En este caso mostramos en líneas separadas el código, el nombre y el año de nacimiento del alumno que hemos introducido. Si probamos el programa con datos como los que tenemos ahí, rellenamos un código con esos dígitos que vemos en pantalla, como nombre Juan Pérez Gómez, por ejemplo, y como año de nacimiento 1998, finalizará el proceso mostrando exactamente por pantalla los datos que hemos introducido, mismo código, mismo nombre y mismo año de nacimiento. En este segundo ejemplo vamos a basarnos en el caso anterior y vamos a añadir una segunda estructura para almacenar datos de una asignatura. En concreto vamos a almacenar el nombre de la asignatura y su nota final, que consideraremos una cifra entera. La estructura del alumno va a ser lo que era antes en el ejemplo anterior, pero además le vamos a añadir un array que va a almacenar 4 asignaturas, de forma que el alumno vamos a suponer que está matriculado de esas 4 asignaturas. En el programa principal, además de modificar esa estructura, crearemos un array de 3 alumnos y le pediremos al usuario que introduzca todos los datos de cada alumno, su código, su nombre, su año de nacimiento y las notas y nombres de cada asignatura de las que está matriculado. Al final de todo ese proceso, mostraremos por pantalla un resumen de los datos de cada alumno junto con la media de las notas de sus asignaturas, que será una media real redondeada con 2 decimales. Comenzamos igual que antes definiendo las estructuras que vamos a necesitar dentro de la clase de nuestro programa, pero fuera del bloque main. La primera estructura que definimos ahí es la estructura de la asignatura con un nombre y una nota. Y la estructura de alumno que heredamos, por así decirlo, del ejemplo anterior, tiene los mismos 3 campos que antes, el código, el nombre y el año de nacimiento, y además añadimos un cuarto campo que es de tipo asignatura, que será un array de las asignaturas que tiene el alumno. En el programa principal definimos un par de constantes que nos van a almacenar cuántas asignaturas va a tener cada alumno y cuántos alumnos va a tener el array respectivamente. Y creamos un array de tipo alumno con ese tamaño de alumnos, en este caso con 3 alumnos. Adicionalmente, creamos o definimos una variable de tipo float que nos va a permitir calcular la nota media y redondearla después a 2 decimales en la salida. El siguiente paso es pedirle al usuario que rellene los datos de todos los alumnos. En este caso el proceso es un poquito más largo que antes porque tenemos que rellenar una a una las asignaturas del array del alumno. El primer bloque es similar al anterior. Le pedimos al usuario que rellene el código, el nombre y el año de nacimiento, aunque en este caso estamos trabajando con un array. Entonces todo eso va incrustado dentro de un bucle for que recorre el total de alumnos y para cada alumno, cada posición y rellenamos su código, su nombre y su año de nacimiento. Antes de pasar al siguiente alumno, se ejecuta el segundo bloque de código, que lo que hace es rellenar
las asignaturas del alumno actual. Inicializamos el array de asignaturas a un tamaño de 4 posiciones, de 4 asignaturas, y recorremos ese array para que el usuario escriba el nombre y la nota de cada asignatura J de ese array. El siguiente paso, una vez tenemos introducidos los datos, sería mostrar la información por pantalla y calcular las medias. Nuevamente, en este proceso procedemos igual que en el caso anterior de entrada de datos y lo dividimos en dos partes. Y también lo introducimos dentro de un bucle for que recorrería el array de alumnos para ir alumno por alumno. En el primer bloque, tenemos ahí marcado en rojo, mostramos la información básica del alumno, su código, su nombre y su año de nacimiento. Y en el segundo bloque, calculamos la media de asignaturas, mientras las mostramos por pantalla. Definimos un segundo bucle for que recorre las asignaturas, mostramos para cada asignatura su nombre y su nota por pantalla y además acumulamos en la variable media, que previamente hemos inicializado a 0, la nota de cada una de las asignaturas. Finalmente, después de ese bucle for, dividimos la variable media entre el total de asignaturas que tiene el array. Podríamos pensar que en este caso, como estamos trabajando con números enteros, sería necesario hacer una conversión de tipos o un typecast para forzar a que se respeten los decimales en la media. Pero en este caso particular, como hemos ido acumulando sumas dentro de una variable float, dentro de la variable media, ya no sería necesario hacer ese typecast, puesto que una de las dos partes, en este caso la variable media, ya es de tipo real, con lo cual no es necesario que la otra parte, en este caso el divisor, max asignaturas, también lo sea. Con lo cual esta conversión de tipos la podríamos omitir. Si probamos a meter los datos que vemos en pantalla, primer alumno con su código, su nombre, su año de nacimiento y sus 4 asignaturas, tendríamos un segundo alumno también con su código, nombre, año de nacimiento y asignaturas, y un tercer alumno con sus datos particulares y asignaturas. Con esos datos que tenemos en pantalla, lo que mostraría el programa como salida sería un resumen de datos alumno por alumno con la información que hemos introducido, sus datos personales, las notas de cada asignatura y al final la nota media redondeada a 2 decimales. El segundo alumno tendríamos el mismo procedimiento con sus datos y su información final y también para el tercer alumno. Y hasta aquí este vídeo de uso de estructuras o registros.